Jóvenes entre los 14 y 20 años, con habilidades para el dibujo, acudieron a la convocatoria que el Museo de la Palabra y la Imagen lanzó con el propósito de capacitarlos en las fascinantes técnicas de grabado artístico. Para ello, contaron con la orientación de los artistas Alfredo Milián Jerez, Jualgar y José Humberto Enríquez. Para sumergirse en el tema de la migración, los jóvenes interactuaron con la exposición Carta del Norte, instalada en el Museo de la Palabra y la Imagen, la cual les permitió reflexionar sobre la travesía hacia el norte. Sobre el objetivo de los talleres La Huella de la Migración, que también se imparte en el Puerto de la Libertad, nos habla Alfredo Milián Jerez. Claro, uno de los conceptos que tratamos de promover a través de los talleres de arte y el desarrollo cultural, tanto aquí en el MUPI como en el Puerto de la Libertad, es el concepto de prevención de violencia. Y esto está íntimamente vinculado al movimiento migratorio. Gran parte de la migración en El Salvador y en el Triángulo Norte tiene mucho que ver con la inseguridad que tienen en sus propios países y la falta de oportunidades. Al hacer un taller de arte, de grabado, que son diferentes formas de expresión, estamos logrando el propósito de generar primero talento y después una identidad de arte, de cultura, que por supuesto en sí mismo previene violencia. Ese es el concepto clásico. En las sesiones de aprendizaje, el grupo juvenil realizó creativos dibujos basándose en experiencias relacionadas con el éxodo migratorio para luego producir coloridos grabados. De esta manera, el MUPI da continuidad a una serie de actividades de prevención de violencia a través del arte y la memoria histórica, que a su vez crean espacios de reflexión sobre urgentes problemáticas sociales. En un futuro, una selección de estas obras producidas por talentosos jóvenes serán expuestas en diversos espacios culturales. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focus TV. Andrés Manuel López Obrador cumplió 100 días al frente del Ejecutivo de México, uno de los países con las mayores tasas de violencia homicida de América Latina, violaciones a los derechos humanos e impunidad. ¿Cuáles han sido los signos de avance o de retroceso de AMLO en política de seguridad pública? ¿Habrá más militarización? Para analizar el tema, enlazamos hasta la Ciudad de México con Ixchel Cisneros, periodista e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Bienvenida a Focus, Ixchel. Hola, acá desde México, ¿cómo están? Bien, ¿cómo calificar los primeros 100 días de López Obrador en la presidencia de México, sobre todo en políticas de seguridad pública? ¿Cómo entender la creación de un nuevo organismo militar como la Guardia Nacional? Pues mira, en principio la violencia no ha disminuido, ¿no? Pero también entendemos que 100 días es muy poco para que la violencia disminuya de la noche a la mañana. Aún así, creíamos que las cosas iban a ser distintas, como bien dices, específicamente con la Guardia Nacional. Ya habíamos platicado en ocasiones con Andrés Manuel López Obrador
previamente y con su equipo. Y es más, él en campaña había ofrecido el retirar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Y después nos presenta una propuesta de la Guardia Nacional donde continúa o da continuidad a la estrategia militarizada de los últimos 2 sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Entonces eso nos preocupó de inicio. Nosotros, lo que me gustaría dejar claro es que desde el colectivo Seguridad Sin Guerra no estábamos de acuerdo con la Guardia Nacional, pero lo que tuvimos que hacer fue intentar hacer un dictamen de una Guardia Nacional civil, ¿no? Y fue lo que presentamos nosotros en la Cámara de Senadores, porque la propuesta de Andrés Manuel López Obrador estaba tremenda, ¿no? La estrategia iba totalmente hacia la militarización y además pretendían modificar nuestra Constitución, ¿no? En 13 artículos, para que justamente los militares y los marinos pudieran hacer labores de seguridad pública en una cuestión además súper opaca, sin contrapesos. Y bueno, nosotros hicimos una contrapropuesta que fue tomada en cuenta hasta cierto punto. En principio, que por 5 años Andrés Manuel López Obrador puede hacer uso de las Fuerzas Armadas, como ya lo viene haciendo y como lo hicieron los presidentes anteriores. Y también puede ser bueno, puede ser malo. ¿Por qué? Porque por fin tenemos una fecha límite para que las Fuerzas Armadas se retiren del país, ¿no? de hacer labores de seguridad pública, pero también les da 5 años de manga ancha para seguir estando en campo como tal, y nosotros sí tenemos y les hemos presentado además los argumentos de por qué esto no es bueno. ¿Por qué? Porque la violencia no ha disminuido con las Fuerzas Armadas en las calles y al contrario, lo que sí ha aumentado son las violaciones graves a derechos humanos por parte de no solo las Fuerzas Armadas, sino también en general las fuerzas policiales. Entonces, con esta Guardia Nacional que se aprobó, sí hay algunos avances, digamos, de la Guardia Nacional que querían aprobar pero aún así quedan varias preocupaciones, ¿no? Y lo que realmente nosotros tenemos que seguir señalando es que mientras no se mejore a las policías civiles en este país, en 5 años nos van a volver a decir que los únicos que se pueden hacer cargo de la seguridad son las Fuerzas Armadas porque las policías civiles no están preparadas. En materia de derechos humanos, ¿hay signos de avance en los primeros 100 días de López Obrador? ¿Qué hay de la cancelación de las estancias infantiles que servían de apoyo para las mujeres? Pues mira, en cuestiones de derechos humanos, lo único que yo resaltaría es que ha puesto el tema de la desigualdad, sobre todo, en la mesa, ¿no? Ya se empieza a discutir el por qué en un país con más de 40 millones de pobres también tenemos a personas de las más ricas del mundo, ¿no? Entonces, creo que son discusiones que sí, Andrés Manuel López Obrador y la gente que está en Morena ha traído a la mesa, porque esto antes no se hablaba y no se discutía como tal. Eso creo que es un acierto, pero va acompañado de muchos, creo yo, desaciertos. Como bien mencionas, el que haya cancelado de la noche a la mañana las estancias infantiles que le daban un lugar para que las madres trabajadoras pudieran dejar a sus hijos, quienes no tienen seguridad social, ¿no? Y quienes tampoco tienen recursos para pagar una escuela privada para sus niños, tuvieran un lugar donde llevarlos mientras ellas trabajaban. Lo que él dice es que estas estancias están llenas de corrupción, pero lo que nosotros pediríamos es que primero se investigara cuáles son las estancias que están realmente dañadas por la corrupción, se denuncie y se cierren esas estancias específicamente, y no que de un plumazo se cierren todas las estancias infantiles, quitándole la oportunidad a estas madres trabajadoras de poder tener un lugar donde llevar a sus hijos. ¿Hay un compromiso real de AMLO en el combate a la impunidad y la corrupción? ¿Es coherente su discurso con sus acciones? Yo creo que no, su mensaje no es coherente. En principio, cuando recién fue nombrado presidente, ¿no? Cuando ganó las elecciones, nos sorprendió con una declaración diciendo que esto iba a ser punto final, que no iba a perseguir a personajes de la política que hayan incurrido previamente en cuestiones de corrupción. Esto y no solo de corrupción, ¿no? También de otro tipo de hechos. Esto evidentemente nos preocupa muchísimo porque hay muchos casos en este país, más del 90% de impunidad, con 40,000 personas desaparecidas, 250,000 personas muertas, que entonces estamos dejando en el olvido
las historias y a las víctimas y a los familiares de estas víctimas de la violencia, y también los grandes casos de corrupción, ¿no?, donde funcionarios importantes de los gobiernos anteriores han sido señalados. Esto va total y absolutamente en contra de su narrativa, donde dice que va a acabar con la corrupción y que va a acabar con la impunidad. La impunidad se acaba en el momento en el que empiezas a meter preso a los culpables. Entonces, si se está pensando en no juzgarles y empezar de cero, pues entonces más bien lo que creo es que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Bien, muchísimas gracias por estar en Focus, Ixchel. No, ¿de qué? Gracias a ti. Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Con el Fondo Social para la Vivienda, los compatriotas en el exterior pueden comprar casa en El Salvador con créditos de hasta $150,000 a través del programa Vivienda Cercana, que ahora ofrece ventanillas de atención en los consulados de El Salvador en Los Ángeles, Long Island y Silver Spring en Estados Unidos. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. En el prisma anterior explicamos por qué El Salvador sufre una doble epidemia a causa de la enfermedad renal crónica. Hasta el año pasado, la cifra de fallecidos cuadruplicó la del resto de países del continente americano y fue 17 veces mayor que la de Canadá y Cuba, los países que registran las cifras de mortalidad más bajas de la región. En El Salvador, el comportamiento de esta enfermedad es particular. Más del 30% de las muertes de pacientes renales salvadoreños son por causas no tradicionales, que afectan sobre todo familias pobres, principalmente a hombres agricultores. Según la Organización Panamericana de la Salud, el riesgo de desarrollar la enfermedad se aumenta por trabajar en ambientes insalubres, expuestos a agroquímicos y metales pesados, sumado a la deshidratación por golpes de calor. Por ejemplo, datos oficiales de 2018 registran que en San Luis Talpa, departamento de La Paz, mueren a raíz de la enfermedad renal crónica un promedio de 30 habitantes cada año. En Jiquilisco, Usulután, mueren anualmente 80 habitantes por esta causa. En estos municipios, menos de la mitad de los fallecidos padecía la enfermedad por causas tradicionales como diabetes o hipertensión arterial. En San Luis Talpa y Jiquilisco impera el monocultivo de la caña de azúcar y el uso de sustancias tóxicas al riñón como L-Donal, glifosato y paraquat. Ahora responderemos, ¿cómo ha enfrentado el Estado a este fenómeno? ¿Qué intereses políticos y económicos están de por medio? En el gobierno de Mauricio Funes, la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, lideró los esfuerzos para elevar la enfermedad a un problema de salud pública y emprender una política estatal para enfrentar el flagelo. Así lo refleja la Declaración de San Salvador, que reunió a los titulares de salud de Centroamérica y República Dominicana en 2013. En un escrito titulado La enfermedad renal crónica en nuestras comunidades agrícolas, implicaciones de una epidemia, publicado en la revista Medic Review, Rodríguez apuntó que la afectación a los agricultores es de origen multifactorial, pero que debe señalarse que es la exposición directa y prolongada a agroquímicos el factor que no puede evadirse, por lo que solicitó medidas para restringir su uso. Rodríguez también afirmó que la enfermedad era incosteable para El Salvador. Los gastos promedios anuales del Ministerio de Salud entre los años 2009 y 2013 para los pacientes con enfermedad renal crónica, que incluyen la diálisis, alcanzaron $11.4 millones, un importe muy alto para un presupuesto nacional de salud pequeño, que suma un poco más de $600 millones. Los recursos limitados se reflejan en la brecha en el tratamiento para los pacientes más graves. De los más de 26,000 salvadoreños que necesitan diálisis o trasplante de riñón, solo 5,000, es decir, el 19%, son atendidos en el Seguro Social o en el sector público nacional. Sin embargo, los esfuerzos de la ex ministra de Salud no tuvieron eco en la Asamblea Legislativa ni en el Ejecutivo del cual ella formaba parte.
El 5 de septiembre de 2013, los diputados aprobaron sin los votos del Partido Arena una reforma de ley que prohibía el uso de 53 agroquímicos. Los diputados a favor de la reforma a la ley sostenían que el uso de estos agroquímicos incide en los casos de enfermedad renal crónica. En contraste, la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial del Salvador, Camagro, afirmaba que al entrar en vigencia el decreto, la producción disminuiría y habría escasez de alimentos básicos. La modificación fue enviada al presidente Funes para su sanción. El mandatario decidió observarla y sacó de la lista de sustancias prohibidas a 11 pesticidas, entre ellos el edonal, glifosato y el paraquat, los tres que se consideran más dañinos para el riñón. Desde esa fecha, la discusión ha quedado estancada en el Congreso. De acuerdo con un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de 2016, el modelo de agricultura actual, basado en el uso de agrotóxicos, ha transgredido los derechos de los trabajadores agrícolas y responde a una visión mercantilista que favorece a la empresa privada. Esta visión también la comparten los grupos ecologistas, que ven en la falta de voluntad política de los órganos del Estado la influencia de los intereses económicos de la industria azucarera nacional y de las empresas que distribuyen agroquímicos tóxicos para los riñones. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. El analista Rafael Castellanos conversó con Alberto Arenes sobre la gira a Norteamérica que hizo el presidente electo Nayib Bukele. Castellanos afirmó que Bukele mantuvo un discurso conservador y pragmático para lograr gobernabilidad. Bueno, de entrada, como digo en mi columna de hace 2 días, fue una agradable sorpresa, una sorpresa para todos y también algo que parecía muy improbable. Él durante su campaña se había definido como una persona de izquierda, decía tener un corazoncito de izquierda, había militado en el FMLN y había sido alcalde 2 periodos diferentes por el FMLN, entonces parecía como improbable que fuera al corazón del imperio a dar un discurso neoliberal de libertades, a ignorar al sur y abrazar al norte y hacer una cosa que poca gente hace, que es, en vez de ir a retratarse solamente con los políticos, fue a meterse al corazón del mundo pensante, del conservadurismo estadounidense, al Heritage Foundation, que es posiblemente el tanque de pensamiento conservador más prestigioso de los Estados Unidos, y fue a decir lo que a ellos les gusta oír, y como digo también por ahí, los hombres son prisioneros de sus palabras, entonces lo que dijo no es algo fácil para distanciarse de donde estaba, pero tampoco le va a ser fácil zafarse de ello. Yo creo que además demostró una gran dosis de pragmatismo, que no lo esperábamos, una gran dosis de pragmatismo en abrazar a quien fue a abrazar y en tender los puentes a donde los tienen que tender para tener gobernabilidad. Yo sirvo en el Consejo Nacional de Seguridad desde hace 4 años y veo bastante de cerca el tema de la violencia. Y veo bastante de cerca el tema de las migraciones provocadas por la violencia. Y veo de cerca los municipios y la gente cómo vive y cómo viven atemorizados y lo difícil que es resolver este monstruo. Y estamos claros en el Consejo, en lo que se ha trabajado, que la forma de transformarlo es eliminando las causas estructurales, la prevención, que es algo que sin decirlo por su nombre y apellido, el presidente electo habló realmente de prevención y de rehabilitación como una forma que hay que privilegiar para combatir la violencia, no únicamente la represión. Si fue a resolver los problemas de los migrantes o a iniciar la resolución del
los problemas de los migrantes, pero de una forma inteligente, con la aproximación no convencional de ir a pedir, mire, por favor, prorrógueme esto, ¿verdad? Sino que en una política asertiva, en un acercamiento inteligente y pragmático, diría yo, además muy propio de los Estados Unidos. Yo no tengo duda que él tiene asesores, que él ha sido asesorado por los norteamericanos, que no me gusta decir norteamericanos, los estadounidenses. No es casualidad que la embajadora lo haya acogido, la embajadora, que es una gran tipa, ¿verdad?, lo haya acogido tan de cerca y lo haya tutoreado y lo haya llevado de la mano. Tienen todo el interés de ayudarle. En el sector privado, igual que yo, agradablemente sorprendidos, y todo el mundo no solo con el beneficio de la duda, sino que ojalá, a raíz de mi publicación del día de hace 2 días, recibí cualquier cantidad de tweets y de chats y de eso. Rafa, ¿y tú crees? Ojalá que esto sea cierto. Y la gente, el sector privado es pragmático. En general la gente es pragmática. La campaña electoral ya terminó. Miremos cómo este es el presidente. Miremos cómo sacamos entre todos juntos la carreta, porque estamos bastante complicados. Así es. En FUSADES igual. De FUSADES te puedo decir, no creo que tenga que pedir autorización para decirlo. En FUSADES se le mandó, de parte de la Junta Directiva, al presidente electo Bukele se le mandó a ofrecer. FUSADES prepara un plan quinquenal, por así decirlo, que es el plan de FUSADES para 5 años, que le ofrece a todos los presidentes. Pero pensando que es una cosa complicada, se le mandó a ofrecer nuestra ayuda y además el acompañamiento para los temas cruciales. No habíamos oído de él, aunque ayer alguien muy cercano dijo, estamos pendientes de eso y les vamos a ir a tocar la puerta y vamos a trabajar juntos. Y FUSADES está dispuesto. El presidente del Fondo Social para la Vivienda, Tomás Chévez, visitó el estudio de Focos para hablar sobre los avances y desafíos en vivienda en El Salvador. Chévez no descartó su interés en seguir al frente de la institución en el futuro gobierno. ¿Cuáles han sido las apuestas de su gestión orientadas específicamente a reducir el déficit cuantitativo de viviendas en nuestro país? Ok. En efecto, es el Fondo Social, con esta alianza estratégica que tenemos con el sector de la construcción, que obviamente atacamos a bajar el déficit cuantitativo de vivienda. Nosotros en el Plan Quinquenal de Desarrollo de nuestro presidente establecimos una meta, bajar 2 puntos porcentuales el déficit cuantitativo, que en esa época eran 66.080 unidades. Ha variado un poquitito, pero no es mucho. Obviamente la buena noticia es que al cierre o al 31 de diciembre del 2018 nosotros estamos ya en 3 puntos porcentuales. Eso implica el cumplimiento de un 150% de la meta que nos hayamos establecido. Es decir, con relación, perdón que lo interrumpa, con relación a las 66.000 unidades que hacían falta al principio de esta gestión, entonces, ¿cuántas ha logrado colocar el gobierno a través del Fondo Social para la Vivienda? Sí, ok, excelente. La colocación de los créditos a esa fecha eran 27.892 soluciones habitacionales por una inversión que rondaba los 497.3 millones de dólares. Obviamente estos datos están a diciembre del 2018, ya porque el plan quinquenal es hasta mayo del 2019. Obviamente ya en enero nosotros habíamos pasado de la meta, ya en este informe tenemos que es el 3 puntos porcentuales. ¿Cuáles son los créditos, es decir, cuáles son los créditos que nos ayudaron a obviamente superar esa meta? Tenemos aquí en el informe, ¿verdad?, que nosotros hemos colocado 28.074 créditos. ¿En qué periodo de tiempo? Esto está a diciembre, ¿verdad? Porque este informe... ¿Pero es anual o es un acumulado de años? Es acumulado, en la gestión del quinquenio, ¿verdad? En la gestión del quinquenio. ¿Cómo atiende el Fondo Social para la Vivienda al sector de trabajadores de nuestro país con tan bajos ingresos y además que están en el sector de trabajo irregular o informal? Ese es un desafío. Nosotros, gracias a Dios, en la gestión de este servidor lo hemos podido manejar,
pero ese es un desafío que sería para cualquier persona que llegue al Fondo Social. ¿Cómo nosotros hemos logrado atender esas necesidades? En primer lugar, voy a hablar de programas, el programa de vivienda social, que es un programa que está basado en la vivienda recuperada que tenemos del Fondo Social. Ahí hemos hecho simulaciones financieras que una persona puede comenzar a pagar $50, $60, $70, dependiendo obviamente de la capacidad que él tiene, así como también del valor de la vivienda. Pero sí hay respuesta para la persona que gane el mínimo. Pero tienen que estar en un empleo formal. Sí, también atendemos el permanentes. sector de ingresos variables, que otros dicen el sector informal. Nosotros también atendemos la señora que tiene una pupusería, una tienda, alguien que tiene un taller. Obviamente nosotros lo atendemos porque para eso surgió, para eso existe el Fondo Social. Si una persona gana el salario mínimo, ¿de cuánto le quedaría su cuota mensual de vivienda? Depende, dijimos, del valor de la vivienda que él quiera comprarse. Obviamente, todos en materia crediticia, todo está relacionado de acuerdo a la capacidad de pago que la persona tiene. Cuando usted decía sobre asumir retos, ¿usted estaría dispuesto a asumir, si se le presentara la oportunidad debido al bagaje que ha acumulado en vivienda, volver a ser presidente del Fondo Social para la Vivienda en un gobierno de Bukele? Bueno, hay una expertise que creo que es importante. Conozco todas las instituciones, cómo operan todas las instituciones que están de cara al tema de vivienda. Esta institución la hemos cuidado, ahí están los resultados, el patrimonio es impresionante. Eso sí, no me gustaría decirlo, porque no decirlo casi me sentiría con una lástima. Cuando yo llegué, el patrimonio del Fondo Social eran $185 millones. Al 2018 son $453 millones. Es decir, por esa gestión usted sí estaría viéndose en disposición de poder seguir contribuyendo desde esta... Es que si esta institución se cuida y se sigue manteniendo en las mismas líneas que nosotros, esta es una institución que estaría por tiempo, qué sé yo, ¿verdad?, atendiendo una necesidad que es importante, que son las familias de más bajos ingresos. Pero fíjese lo que yo quiero dejar nota. En estos dos periodos de gestión, yo agregué valor al patrimonio del Fondo Social en $268 millones. ¿Usted ha tenido algún acercamiento? En la empresa privada me hubieran puesto, qué sé yo, en una cosa totalmente diferente, porque la empresa privada reconoce los resultados que un ejecutivo ¿Usted le ha da. tenido algún acercamiento con Nayib Bukele? No, o para con nada. su equipo? Ya nos decía que el equipo de transición no. Sí, yo Tampoco creo lo que personal. como ha sido un tiempo muy corto, ¿verdad? Después de las elecciones, pues obviamente el que gana empieza a estructurar su gobierno, el que pierde pues empieza también a estructurar cómo va a entregar el gobierno, y por eso yo tomé la decisión de en un folletito muy resumido dejar plasmada los resultados de mi gestión en el Fondo Social para la Vida.